Hoy vamos a tener una charla titulada Comunicación Científica para Dummies. Para ello nos acompaña Ana Isabel Correa Orrego. Ella es bibliotecóloga y estudiante de la maestría en Ciencia de la Información de la Universidad de Antioquia. Le damos las gracias a Ana Isabel por la preparación de este espacio, por acompañarnos y ahora te cedemos la palabra. Bueno, buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a la charla Comunicación Científica para Dummies. Es para mí un gusto que me estén acompañando el día de hoy desde la virtualidad y agradezco también al equipo de UDARROBA por disponer de este espacio y por convocarnos a esta charla. Vuelvo y me presento. Soy Ana Isabel Correa, bibliotecóloga de la UDA y actualmente soy la editora técnica de la revista de la Facultad de Odontología de aquí de la universidad. Y el día de hoy vengo a compartir con ustedes algunos elementos de la comunicación científica, elementos de la difusión y la divulgación de la ciencia, herramientas para compartir el conocimiento y algunas estrategias que pueden fortalecer la visibilidad de esos productos de nuevo conocimiento. Así que, nuevamente, bienvenidos. A este espacio lo llamé Comunicación Científica para Dummies y yo creo que, o me imagino que muchos han oído hablar acerca de la serie de Dummies, y es que ellos lo que hacen es publicar libros con temáticas que cuando uno las lee, pues es de fácil comprensión y de entendimiento, y lo que buscan es que la persona que lo lee, pues lo pueda interiorizar y aplicar a su vida. Y ese es el objetivo de este espacio, compartirles algunas herramientas base de una forma que todos podamos comprender y aplicarla en nuestro ejercicio académico y de comunicación de la ciencia. Así que yo espero que sea de gran ayuda y utilidad para ustedes. También los invito que si durante mi intervención se surgen algunas preguntas, lo puedan ir haciendo a través del chat, que ya con Kelly al finalizar, pues vamos a contestarlas. Muy bien. Como dicen coloquialmente, voy a tantear el terreno, voy a comenzar haciendo algunas preguntas que son claves en este tema. Voy a comenzar con unos conocimientos previos. Vamos a ver qué tanto conocemos o no acerca de los elementos de la comunicación de la ciencia. Listo. Voy a dar entre pregunta y pregunta unos 30 segunditos para que puedan escribirlo en el chat en una palabra o en lo que se les ocurra acerca de las preguntas. Listo, vamos con la primera. Y es que entienden por comunicación científica. Pueden ir escribiendo solamente una palabra o simplemente no sé, no conozco. Para eso estoy aquí. Por aquí ya están llegando varias respuestas, Ana Isabel. Andrea, si no estoy mal, responde comunicar los resultados de investigación. También dice María Alejandra, publicaciones en revistas especializadas. Dice Sandra, transmitir los conocimientos y resultados de la investigación. Diana Parra, transmisión de conocimientos, difusión. Cristian, informar, convencer, influenciar a partir de datos científicos y los resultados de investigación. Alcance, también pone Diana. Jennifer dice divulgación. María Julieta, divulgar conocimiento de una forma más entendible para cualquier persona. Lina Marcela, proceso de dar a conocer la producción científica. Comunicación de los avances de conocimientos, dice Lina. Camilo, la capacidad de tomar un campo semántico o unos hallazgos del campo científico y llevarlos a la apropiación social del conocimiento. Y Pedro, todo lo que se logre comunicar de manera científica. Excelente. Bueno, esa primera pregunta, quedo tranquila que sí tienen bastante conocimiento acerca del tema. Muy bien. La segunda, ¿cuál es la diferencia? Porque ya han ido mencionándolo por allí, difusión y divulgación científica. ¿Sabían que hay diferencia entre ambos procesos o creen que es lo mismo? ¿Han hecho de pronto difusión? ¿Han hecho actividades de divulgación? ¿Qué nos cuentan? A ver. Dice por aquí Sebastián Orozco, difundir es transmitir, divulgación es contar para la incidencia. Bueno, bien, va por ahí. Listo.
Es el único que ha contestado. Muy bien, voy a pasar entonces a la segunda. A la Sí, por tercera, ahí perdón. otras personas, Andrea dice, no sé, Carlos Mario dice, la difusión es para pares y la divulgación para un público más amplio. Cristian dice, difusión es distribuir el conocimiento, divulgación es hacer más asequible a las audiencias el conocimiento. Ujú. Camilo dice, hay formatos tradicionales de divulgar y unos formatos que no corresponden a un lugar tan académico. Y Pedro dice, es diferente. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. La otra, ¿qué formas conocen diferente al artículo científico que se utilicen para comunicar la ciencia? ¿Han utilizado otra o solamente conocen el artículo científico como la principal herramienta? ¿Qué creen? Sandra responde, ponencias. Ujú, muy bien, sí, María Julieta, libros, conferencias, bien. Camilo, narración oral, monólogos científicos, sketches cómicos, María Alejandra, ponencias en eventos como congresos, Camilo dice pósters, Andrea, podcast, Pedro dice baila tu tesis, una forma, Gustavo, policy brief, Carlos Mario, artículos de revisión, cartas al editor, videos, otros. Hablan también de libros de divulgación y documentales Ah, televisivos, notas científicas, cartas al editor, reseñas, ponencias, conferencias, audios, documentales, programas radiales. Por aquí Sebastián también escribe redes sociales, youtubers, tiktokers, Instagram, programas de radio, podcast. excelente. Ay, no, qué bueno que conozcan bastante del tema. Eso, por ahí va la cosa, excelente. Ahora, plataformas diseñadas para conectar a investigadores, académicos, científicos y profesionales. Esas plataformas que crean redes, ¿qué creen? Y por allá ya di una pista. Incluso ya han ido mencionando algunas. Sí, por aquí ya están escribiendo, como bueno, de esas plataformas no conozco, dice alguien, otra Ujú, persona escribe María Alejandra ResearchGate, muy bien. Natalie ResearchGate, Ujú, LinkedIn, Orsid, dice Gustavo, Cristian Blanco también menciona ResearchGate, Academia, Sage, LinkedIn. Academia menciona Diana Parra, monólogos científicos del Explora, CEVELAC, Google Académico. Sebastián escribe TED, asociaciones de profesionales. muy bien. Sí, señores. Y la última, ¿qué es comunicación pública de la ciencia? Y cerramos aquí nuestros conocimientos previos. ¿Qué creen que es? Dicen por aquí, Open Access es ciencia abierta para todos. Camilo menciona, depende si hablamos de diversos, creo que dijiste ahí, Camilo, diversos públicos para financiar. Ah, no, depende si hablamos de dineros públicos para financiar la ciencia o si es apropiación social del conocimiento. Lo hace en forma de pregunta. Ok, Dice Génesis, bases de datos científica. Cristian, comunicar la ciencia considerando que es un esfuerzo público y con incidencia en la vida de las personas y de la sociedad. Andrea, ujú, hacer la divulgación en un lenguaje comprensible para todos. Y Sebastián, es contar los hallazgos que tienen impacto directo en la vida, en el planeta y cómo se usan en la solución de problemas. excelente. Listo. Bueno, veo que en términos generales conocen acerca de este tema, lo cual me alegra. Y quienes no, bueno, y agradezco también a quienes se atrevieron a compartirnos sus respuestas por el chat y a quienes no, y se les genera todavía pues como dudas. La idea es que alrededor de mi intervención o al finalizar, estas preguntas queden pues resueltas, listo, con lo que les voy a compartir el día de hoy. Muy bien. Vamos entonces a la base del tema y es, ¿qué es comunicación científica? Si nosotros nos vamos a la raíz de la palabra comunicación, esta viene del latín comunicare, que hace referencia a hacer común. Y si tomamos comunicación científica, pues significaría hacer común a la ciencia, lo cual me parece realmente muy bello y muy pertinente. La comunicación científica, en pocas palabras, es un medio para comprender lo que pasa en la ciencia y que represente no solo, o que este proceso de comunicación represente no solo el mero hecho de comunicar, donde participa un emisor y un receptor, sino que se convierta en una cultura científica, que la ciencia comience a ser parte de nuestra cotidianidad y de las prácticas sociales pues, a las que nosotros hacemos parte. La teoría de la comunicación dice que para comunicar algo se necesitan dos sentidos, emisor
y receptor y pues de como intermediario un mensaje. Lo mismo sucede con la comunicación de la ciencia. Se requiere de un investigador que emita un mensaje, en este caso sería un artículo, resultados de su proceso de investigación, y un receptor o otros investigadores o una comunidad académica y científica que lea esa investigación, que la utilice, la referencia, la cite, entre otros pues elementos relacionados con el consumo de la información. Cuenta una leyenda que aquel investigador que no publica esos resultados de investigación pues no existe y aparece una premisa que es el publica o perece. En inglés lo encontramos como publish or perish. Me parece bastante severa esa, pues como esa premisa, pero esas son las lógicas de la comunicación, que quiere decir que si usted investiga, es generador de nuevo conocimiento, pues debería servirle a la sociedad y retribuirle un poco a través de compartir esos resultados que posiblemente van a beneficiar a la sociedad de algún modo. Ese sería a grandes rasgos como el objetivo de la comunicación de la ciencia. Voy a compartirles un caso de la vida real. Y es un proceso de publicación de un artículo de revista, en una revista científica. En este caso, en la revista de odontología, porque pues hago parte de ese proceso editorial para que conozcamos un poco acerca de esas dinámicas que se dan en estos casos. ¿Por qué pongo de ejemplo, principal ejemplo, el publicar un artículo en una revista? Porque el artículo es el medio y el formato a través del cual los investigadores se valen para comunicar los resultados de sus investigaciones. Además, es el más utilizado, el más tradicional y el más conocido a nivel global para comunicar la ciencia. Entonces, este proceso de publicación, o como yo lo nombré aquí, ciclo de transferencia del conocimiento, y si hay por ahí algún colega bibliotecólogo me disculpará si cometo alguna imprecisión, eh, lo orienté, este ciclo de transferencia del conocimiento lo orienté un poco al campo editorial y lo construí con base en ese proceso que nosotros llevamos al publicar un artículo. Y estoy segura que no se diferencian mucho con los procesos editoriales de otras revistas. Entonces, ¿qué contiene este ciclo? ¿Cómo nace un artículo, cierto? A través de un proceso de investigación, de una idea, del planteamiento de una pregunta. Y como resultado surge un informe. ¿Cierto? El investigador o el odontólogo dice, bueno, este informe tiene potencial para hacer un artículo, lo quiero publicar, y hace un rastreo de revistas, ¿cierto? En diferentes herramientas que más adelante se las compartiré, e identifica a la Facultad de Odontología de esa revista como de interés. Lo que hace es ingresar a nuestra página, visualizar o consultar esas políticas editoriales y con base en lo que nosotros planteamos como política editorial, construye ese artículo. Una vez lo construye, lo sube a nuestro gestor editorial donde el editor general revisa el artículo, determina si es relevante o no para la revista y lo asigna a un grupo de personas que son los editores temáticos, que son profesionales en odontología especializados en diferentes áreas temáticas que llevan a cabo todo el proceso de revisión y evaluación de los artículos. Este proceso de evaluación es a través del doble ciego. ¿Qué quiere decir? Que tanto autores y evaluadores desconocen su identidad. Esto garantiza un poco esa rigurosidad y la calidad de la revisión del artículo. Una vez los evaluadores determinen que es aceptable o no, porque pasa, el artículo para publicar pasa a un último proceso que yo lo llamo el proceso de embellecimiento, que es donde se realiza y se aplica todo el manual de estilo al artículo con tipografías, con hipertexto, con vínculos, con la imagen pues de la revista y se hace todo un proceso de difusión en nuestra página web y de divulgación en redes sociales y demás elementos y también disponibles en bases de datos. ¿Qué pasa? Una vez nosotros disponemos del artículo, ya llegamos a un lector final o un consumidor final, por ponerlo de alguna manera, y porque este ciclo tiene esta línea que sigue, ¿cierto? Porque
considero que un ciclo de transferencia del conocimiento exitoso es cuando a través del consumo de información, al momento en que nosotros accedemos al conocimiento, también nosotros seamos generadores de nuevo conocimiento. Por eso ese ciclo pues no debería terminar acá. Hay muchos que terminan ahí, pero la idea es que ese conocimiento genere nuevo conocimiento, ¿cierto? Más conocimiento cada vez. Esos son pues los elementos de un proceso editorial que hacen parte de la comunicación de la ciencia claramente. Y ahora las formas o formatos en los que compartimos el conocimiento deben tener las siguientes características, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, un artículo de revista debería tener las siguientes características, que se llaman comunicabilidad de la ciencia. ¿Qué características debería tener un formato de comunicación? Que sea original, que sea resultado de un proceso de investigación, ¿cierto? De un proceso de búsqueda de información, de recolección de datos, de sistematización de información, ¿cierto? Original, que sea confiable o fiable, que esté referenciado, que tanto autores como fuentes nosotros podamos reconocer e identificar, que los autores tengan disponibles, no sé, su CEVELAC, por ejemplo, acá en Colombia, donde nosotros podemos consultar su producción de conocimiento, que las referencias también estén disponibles en bases de datos, ¿cierto? Que sea rastreable, que sea utilizable, que permita la generación de nuevo conocimiento, que sea accesible, va mucho de la mano con utilizable, que esté disponible en bases de datos o en páginas o en las redes que nosotros podamos ingresar, podamos interactuar con esos formatos, podamos descargarlos, compartirlos, mejor dicho, y que garantice un poco esa generación de nuevo conocimiento, ¿cierto? Si nosotros queremos comunicar algo, independiente del formato, debemos comenzar a plantearnos unos objetivos y hacernos una gran pregunta. ¿Cuál es la finalidad o por qué quiero compartir nuevo conocimiento? Hay muchos investigadores que tienen que cumplir con ciertos requerimientos porque hay instituciones que financian las investigaciones y son quienes determinan un poco los productos de nuevo conocimiento que deben compartir. Esa sería una finalidad, pero hay otras finalidades. Bueno, yo quiero que a través de este artículo de revista se genere conciencia o a través de la publicación de un video que se entretengan las personas o también se despierte el interés, que a través de un infográfico, por ejemplo, se facilite la comprensión de un tema, se genere opinión, despierte vocaciones, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de comunicar esos hallazgos en el proceso de investigación? Y para comunicar de forma efectiva esos avances científicos es importante tener en cuenta el público al cual se le va a compartir ese nuevo conocimiento. Por ejemplo, si vamos a lanzar un nuevo producto, nosotros debemos pensar muy bien hacia quién, hacia qué tipo de público va dirigido y eso determina un poco el éxito o no de ese producto que estamos lanzando. Lo mismo pasa con la comunicación de la ciencia. Para esto, que más adelante lo voy a ampliar un poco más, se pueden definir tres grupos de consumidores de información. Digo consumidores porque es la mejor, pues es más fácil llamarlos así, pero creo que en bibliotecología llamar consumidor de información no es lo más adecuado, pero ustedes ya entenderán a lo que voy. Tenemos acá nuestro modelo Mr. Bean. Tenemos un Mr. Bean completamente desinformado, no sé, pero quiero saber, ¿cierto? Tenemos un Mr. Bean informado, bueno, yo sí sé un poquito, he tenido cercanía con el tema, conozco ahí de como elementos técnicos del área, conceptos, he leído, pero necesito formarme más. Y tenemos el último, que es un Mr. Bean experto, quien es una persona que hace parte del área, es profesional, digamos, por ejemplo, en bibliotecología, entonces ya tiene un mayor acercamiento a elementos teóricos y conceptuales. Teniendo en cuenta estos públicos, uno ya va determinando un poco que para los expertos, pues el contenido tendría que ser un poco orientado como hacia lo técnico, ¿cierto? Más especializado. Y para el desinformado ya una estrategia de comunicación un poco más ilustrativa, con un lenguaje más coloquial, para que él se acerque al tema. No hay que espantarlos desde ya mostrándole tecnicismos, conceptos extraños, sino más bien darle un acercamiento al tema. ¿Y a través de qué? Ahí viene nuestra difusión y divulgación.
La difusión, como ya muchos lo habían mencionado, es compartir el conocimiento científico en un lenguaje especializado a un grupo de personas que son expertas en el tema. Por ejemplo, bibliotecólogo para bibliotecólogo. Y la herramienta más utilizada para este fin, como ya les había mencionado, ha sido el artículo de revista para hacer difusión. Y la divulgación es compartir conocimiento científico en un lenguaje mucho más simple, yo lo diría como más coloquial, que sea entendible para personas que no pertenecen al área o a un grupo académico, ¿cierto? Que también puede incluir al desinformado y al informado. Tampoco quiero decir acá que no se pueda hacer divulgación para expertos, ¿cierto? Porque yo creo que la comunicación no hay ningún tipo de límites. Les quiero compartir que hace una semana estuve en una de las clases de maestría y llegamos como a reflexionar en torno a la difusión, divulgación y sobre todo apropiación social del conocimiento y llegábamos como a la conclusión de que cada vez más se va cerrando la línea que divide la difusión y la divulgación. ¿Por qué? Porque ahora los investigadores no solo buscan difundir ese conocimiento, simplemente publicar los hallazgos de la investigación, sino generar productos productos que sean orientados hacia la formación, que la formación llevaría a esa apropiación que, digamos, construimos como ese concepto de apropiación social del conocimiento, como la forma en cómo nosotros, al acercarnos a ese conocimiento, podemos aplicarlo, cambiar estructuras de conocimiento, cambiar formas de vida, estilos de vida. Esa sería como una verdadera apropiación y a través de qué? De la difusión y la divulgación. Después de todo esto que les acabo de contar, ahora voy a dar paso a una guía 1, 2, 3, 4 para crear contenido de carácter científico que puede ser utilizado tanto en procesos de difusión y divulgación. Como decía, aquí no hay límites. Yo creo que el límite lo marca es en el lenguaje en el que usted está comunicando lo que quiere compartir. No sin antes dejarles una frase de un autor que me cae muy bien, que es Humberto Eco, que nos dice, para mí un intelectual es alguien que produce nuevos conocimientos haciendo uso de su creatividad y me atrevería a cambiar ese produce por para mí un intelectual es alguien que comparte nuevo conocimiento haciendo uso de su creatividad. Ahí les dejo eso como reflexión. En nosotros está tomar como esa decisión de si vamos a seguir por la línea de lo tradicional, que está muy bien, o si nos arriesgamos un poco y aportamos al cambio en las formas en cómo se comunica la ciencia, porque también las formas en cómo se consume y cómo se accede al conocimiento y a la información ya han venido cambiando de una forma muy, muy drástica. Entonces, 1, 2, 3, 4, guía para crear contenido. Aquí nos debemos plantear 4 preguntas. La primera, que ya se las comenté al principio, que es hacernos la pregunta de ¿cuál es mi público? Ya sabemos que tenemos 3 categorías de público, uno desinformado, informado y experto. A partir de allí nosotros tenemos que comenzar a establecer bajo qué lenguaje queremos o debemos compartir ese conocimiento para que se genere esa formación o esa apropiación social del conocimiento en ese grupo de personas a la que nosotros queremos destinar nuestros formatos de comunicación. Nuestra segunda pregunta, ya cuando nosotros tenemos claro hacia qué público queremos orientar esa estrategia de comunicación, es qué quiero que mi público aprenda. Y esto va muy relacionado con el planteamiento de objetivos, ¿cierto? ¿Qué quiero que mi público aprenda? No sé, que quiero que mi público comprenda los conceptos del área. Entonces allí incluiríamos teorías, principios, términos técnicos, algo más especializado. Solamente quiero mostrar mis hallazgos de investigación. Ya aquí implicaría compartir métodos, los datos, conclusiones. Esto va más orientado como hacia la difusión. No, solamente quiero mostrar de qué manera estos hallazgos de investigación pueden tener una aplicabilidad para la vida cotidiana o en la industria, cómo se podría aplicar, o también para la toma de decisiones.
que a través de lo que estoy comunicando se genere una conciencia en frente a un problema o también se planteen desafíos, que se generen habilidades críticas, que se despierte un interés en la ciencia, que también se genere colaboración o se involucren profesionales en otras áreas, en fin. Hay muchas formas de despertar cosas en nuestra comunidad a partir de herramientas de comunicación. Y traigo dos ejemplos, eh, uno más comercial y otro pues como más de la vida. Y es esta herramienta Pictoline. No sé si alguno haya consultado un poco los infográficos que se disponen allí. Y es como Lubriderm para promocionar su producto, nos cuenta un poco acerca de la salud de la piel y de los riesgos que tiene salir expuesto sin una protección adecuada, sin un cuidado de la piel adecuado, ¿cierto? Pero siempre orientado a que adquieran Lubriderm porque es una propuesta como que se aplica en estos casos. Y la otra es qué pasa cuando mezclas alcohol y medicamentos. Esta es una manera muy interesante de cómo resumir una entrevista de manera gráfica, agradable, incluso graciosa, para que en nosotros se genere conciencia de no abusar de este tipo de temas, ¿cierto? Esos serían como algunos ejemplos. Cuando nosotros tenemos ese público, ya sabemos más o menos cuál es nuestro objetivo, hacia qué quiero que mi público aprenda. Nosotros debemos empezar a definir bajo qué tipo de formato nosotros queremos comenzar a comunicar o a compartir eso que nosotros encontramos en el proceso de investigación. Y hay dos formas. Está la publicación formal o el modelo formal de comunicación científica, que sería a través de la publicación de artículos de revista, los libros también, libros publicados por editoriales, comunicaciones en congresos o eventos académicos y... em, hay otra forma que es cuando nosotros publicamos en una revista que aparece la indización. Las revistas hacen todo su proceso editorial, publican, pero a su vez están disponibles en bases de datos que también van generando un poco de visibilidad en esos formatos tradicionales y que nosotros también podemos acceder a través de las bases de datos. Bases de datos, repositorios o catálogos. Como bien lo decía, la revista es el instrumento más utilizado para comunicar la ciencia. Sin embargo, con el auge de herramientas digitales, electrónicas y digitales, es posible que este modelo tradicional de publicación que nosotros conocemos, pues termine utilizándose muy poco. No quiere decir que pierda como esa validez o ese respaldo, ¿cierto? Pero sí se utilicen otras formas de cómo podría comunicarse la ciencia. Entonces aparecen alternativas y herramientas como algunas que menciono acá y que ustedes también dejaron en el chat muy interesantes. Por ejemplo, las memorias, los podcasts. A mí me parece que los podcasts son un ejemplo muy pertinente de apropiación. ¿Por qué? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo me levanto pongo un podcast, cuando arreglo mi casa pongo un podcast, ya hace parte de mi vida cotidiana, sea el tema que sea. Entonces sería interesante empezar a generar podcasts con contenido científico. También los webinars, las infografías, como mostraba en Pictoline, en la prensa, videos, los blogs, fotografías, aplicaciones, exposiciones. Un ejemplo de exposiciones ocurrió acá en la odontología hace 2 años que realizamos una exposición que se llamaba Investigarte, donde invitamos a los investigadores a que nos compartieran fotografías de su práctica investigativa. Entonces fue muy bonito recibir fotografías, por ejemplo, de tejidos, fotografías de microscopio, hubo una foto que me encantó que fue la de un embrión de pollo, también salidas de campo. Entonces es mostrar la otra cara de la investigación, un poco más amable por fuera del laboratorio que nosotros consideramos que es la investigación, ¿cierto? Esos son como algunos formatos que pueden utilizar. Y finalmente, cuando tenemos ya establecidas esos tres elementos, nuestro público, nuestro enfoque o objetivo y bajo qué modalidad, ya sea la tradicional o un poco alternativa, ya vendríamos a seleccionar bajo qué herramientas nosotros vamos a comunicar esos hallazgos de investigación. Entonces, primero, revistas. Nosotros dónde podemos encontrar revistas para publicar nuestros artículos. La biblioteca tiene esta herramienta que son los recursos de información digital y electrónica donde podemos acceder a las bases de datos y es muy interesante porque los clasifican por áreas.
Entonces nosotros, por ejemplo, en bibliotecología o ciencias de la información, puedo ingresar allí y mirar qué tipo de revistas pueden aceptarme un artículo en las cuales yo puedo someter ese artículo. Otra herramienta es a través de DOA, que es un directorio de revistas en acceso abierto, que también puede ser interesante para que ustedes busquen alguna revista allí y se referencien. En el área de la salud tenemos a PubMed, Web of Science también es una herramienta. De Scopus tenemos el Simago, que allí podemos hacer búsquedas de revistas que están en Scopus clasificadas por categorías temáticas, incluso a nivel geográfico podemos encontrar también las revistas o Google Scholar, ¿cierto? Que es como uno de los buscadores. Tenemos herramientas de blogs como WordPress, Blogger, Squarespace, infográficos, Canva. Yo soy fiel creyente de Canva, usuaria fiel de Canva. Creo que es una de las herramientas, pues, para personas que no manejan programas tan profesionales. Integra muchísimas herramientas que nos pueden ayudar con lo gráfico, incluso con videos, bastante interesante. Venngage es otra y Pictochart. Como editores de videos tenemos Camtasia, Adobe Premiere Pro como más profesionales. También está Powtoon y Clipchamp, que personalmente lo utilizo mucho porque también es una herramienta bastante sencilla para utilizar. Tiene muchas plantillas que podemos nosotros personalizar para nuestra necesidad y quienes tienen Windows lo pueden adquirir a través de la tienda. Y podcast está Adobe Audition como más profesional y Anchor que también funciona muy bien para editar estos podcasts. Y dejé de último las redes porque considero que las redes son un complemento para todos esos formatos en los que nosotros disponemos todos esos hallazgos de investigación. Entonces tenemos, por ejemplo, ResearchGate, LinkedIn, ya algunos han mencionado, que algunos han mencionado bastante en el chat. Tenemos a Twitter o X. Facebook, Mendeley, Instagram, TikTok, Orsid, Academia.edu y se me escaparán muchísimas más. ¿Cuál es la idea con las redes? Primero, a mí me ha parecido muy curioso que los investigadores muy juiciosos crean sus perfiles en ResearchGate, incluso en el ORCID, pero los dejan vacíos. Aquí no estamos haciendo nada. La idea es que creemos esos perfiles y podamos alimentarlos con la información o con nuestra hoja de vida académica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque primero las redes, la principal función de las redes es generar comunidad. Pues si lo vemos desde el sentido científico y como de generar redes, es crear comunidad. Entonces, esta nos permite bastante como generar esas redes y también que los productos de nuevo conocimiento tengan una mayor visibilidad y alcance porque hay como una concurrencia, una redundancia de esa información y la web trabaja a través de eso. Entonces, si van a crear redes sociales, sea cual sea, pues traten de alimentarlas. Me refiero pues en el área académica. Y hay un dato muy interesante con TikTok. En un congreso en el que asistí hace unos meses, un profesor de la Universidad Autónoma de México mencionó que TikTok se está convirtiendo en un motor de búsqueda de información. Entonces sería muy interesante que nosotros como académicos o investigadores, futuros investigadores, empecemos a tantear un poco qué beneficios nos trae o qué posibilidades nos da TikTok también. Yo personalmente no lo utilizo, no me gusta, pero a nivel académico hay que ser un poco mente abierta. Y aquí traigo algunos ejemplos de formas en los que se ha comunicado la ciencia y nos ha llegado a nosotros de una forma sencilla, como es Cosmos. También la revista Experimenta de la universidad, que es una revista de divulgación científica bastante interesante. Las charlas TED. Soy consumidora de las charlas TED. Me gusta mucho cómo acercan el conocimiento a personas pues que no tenemos conocimiento o estamos relacionados con un tema pues como complejo, de fácil entendimiento. Además uno practica el inglés allí. National Geographic, hay canales en YouTube donde, como este que encontré, donde muestra experimentos, como una ciencia, pues como, sí, una ciencia como de la casa, pues es bastante interesante. Y algunos podcasts como La Brújula de la Ciencia y The Naked Scientist Podcast.
Como ven, ya es, o sea, existen diferentes herramientas y formas en cómo se comunica la ciencia. Esto no es nuevo. Entonces, ahí está el reto en nosotros, como de qué manera vamos nosotros a comunicar la ciencia en formatos un poco más alternativos. Pero si nos vamos por lo tradicional, también está muy bien. Y por último, acá como de reflexión, quisiera hacer a la referencia a la última pregunta y que tiene que ver con la comunicación pública de la ciencia, que ya por ahí algunos me dieron nociones, y es en la forma en que nosotros, en cómo nosotros acercamos ese conocimiento científico a un público que no es especializado, ¿cierto? A través de la apertura o a través del lenguaje, a través de los diferentes formatos que existen. ¿Cómo presentamos ese conocimiento de forma que el otro, al acceder a él, pueda construir el suyo a partir de su ser, de quién es, de lo que sabe y también de sus preferencias? La forma en cómo las personas están consumiendo información y acceden al conocimiento ya ha venido cambiando de manera muy radical. Todavía hay quienes defienden el formato impreso y tradicional, como es mi caso, pero las nuevas generaciones ya llegan con nuevas necesidades y crecen y se educan en entornos completamente digitalizados. Incluso las revistas, que son el modelo más tradicional de comunicación de la ciencia, ya están optando por disponerse solo en lo digital. Entonces eso ya nos pone como en el foco de mirar otras maneras de comunicar la ciencia y disponerla en lo digital. Lo digital permite compartir información, permite interactuar, permite la colaboración. También podemos descargar, etiquetar, mencionar, comentar, interactuar con el conocimiento, que vendría a ser como ese fin último de la comunicación, considero yo. Y como conclusión, pues la principal herramienta y estrategia es compartir el conocimiento independiente del formato, independiente de la forma, independiente de la estrategia, compartir. Ya tienen algunos elementos, como dije, son muy básicos, pero que pueden servirles para que vayan definiendo rutas. Recuerden que la comunicación científica puede ser adaptada a diferentes públicos. Por eso lo importante es hacerse esas preguntas, definir objetivos, establecer un lenguaje, establecer formatos y herramientas que tengan en cuenta esas necesidades de información y de formación del público al que ustedes eh, ya han puesto como la mira. Y eso es lo que les tengo para compartir el día de hoy. Agradezco mucho la atención y abro el espacio para las preguntas. Muchas gracias, Ana Isabel, por esta presentación que brinda tantos elementos y herramientas para esa comunicación científica de la ciencia. Ahí Carlos Mario estaba apuntando en el chat, pues que dentro de esas herramientas que se pueden tener, pues también podemos tener en cuenta los repositorios institucionales. También a veces pues los dejamos como a un lado y los olvidamos. Esa también es una muy interesante. Y escuchándote recordaba también una cuenta interesante que se puede revisar en Instagram, se llama Shots de Ciencia y tienen contenidos muy interesantes también para hacer divulgación de la ciencia de una forma diferente y también pues como con el lenguaje que ahora se utiliza pues en estos medios digitales. Camilo te da las gracias por esta exposición. No sé si de pronto alguien quiere dejar también su comentario, su pregunta. Por aquí María Julieta escribe, ¿cómo recomiendas divulgar el conocimiento para públicos del común? ¿Cómo transferir ese mensaje con un lenguaje sencillo sin cambiar la intención del autor? Listo. Es claro que cuando nosotros estamos dentro de un área hay términos o hay conceptos que son base y son claros, pues, y necesarios para una comprensión. Pero yo creo que es a través de los ejemplos cotidianos, como por ejemplo a nosotros en la escuela nos enseñaban cómo se genera la lluvia y nos mostraban pues ejemplos como muy del cotidiano. O voy a poner aquí algo como tal vez polémico, es cuando a nosotros nos mostraban cómo era la creación del ser humano, ¿cierto? Que estaba el papá y la mamá y habían unos pescaditos y generaban pues como todo un entorno alrededor de cómo se generaba pues o se procreaba. Es eso, o sea, tener muy en cuenta esos conceptos, pero decirles, bueno, el concepto es este, pero lo podemos entender a través de un ejemplo de la vida cotidiana, ¿cierto? Sería como una forma.
No sé si de pronto te ilustre, pero considero que esa sería como la mejor forma. Tener en cuenta lo concepto, pero ilustrarlo con ejemplos de la vida del común. Claro, pues que en todas las áreas habría que sentarse a mirar particularidades, pero creo que es la mejor forma. Sí, eso que menciona Ana Isabel es muy importante y muy enriquecedor, que lo vemos como en ejemplos locales. Por ejemplo, el Parque Explora, que tiene también esta estrategia de tomar elementos de la vida cotidiana para explicar conceptos muy complejos que seguramente a muchos no nos interesan en este momento, pero que cuando nos lo plantean desde la cotidianidad o desde un ejemplo más cercano, pues capta inmediatamente como la atención y permite comprenderlo. Recuerdo como en este momento, ahora que se acerca la temporada decembrina, estas publicaciones que hacen, por ejemplo, alrededor del buñuelo, porque ahí los buñuelos se voltean solos, por ejemplo, y ahí parten para poder explicar un fenómeno físico o químico que pues que de pronto no comprendemos de entrada si nos pusieran como estos conceptos allí. Por aquí en el chat te están agradeciendo por el espacio, que fue muy interesante, muy claro y por compartir tu conocimiento. Si no hay más preguntas, pues entonces nuevamente darle las gracias a Ana Isabel y a los asistentes por permanecer en la charla. Los esperamos en el próximo encuentro de Enseño porque quiero, pues que ya será para el mes de diciembre. Vamos a estarles contando cómo va a ser ese encuentro que queremos que sea también especial para este cierre de año y el próximo año también esperamos contar con esa agenda. Les informamos que la charla quedó grabada, que se las vamos a estar compartiendo a los correos que ustedes emplearon al momento de hacer el registro y también recordarles que pueden buscar en cualquier navegador Enseño porque quiero para que puedan ver las memorias en el canal de YouTube de Udiarroba, que allí las tenemos dispuestas. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Udiarroba, para poder ver las invitaciones a Enseño porque quiero, como a otras estrategias que tenemos desde la Universidad de Antioquia y desde Udiarroba. Muchas gracias, un feliz día y Ana Isabel, muchas gracias y hasta pronto. Ustedes, chao, que estén muy bien, cuídense.